Hola, ¿qué tal, profesor? Muy buenos días. Le saludo con mucho gusto. Estoy aquí ya para estoy comenzando a ponerme al corriente con los videos de clase. De antemano una disculpa por no haberlo hecho con anterioridad. Como le comenté, en las últimas semanas ha habido problemas de suministros de energía. Yo creo que tiene que ver quizá con el Mundial de Fútbol que fuimos sede aquí en la ciudad y otras situaciones, ¿verdad? Y bueno, también en lo anímico, en lo personal, no he estado de lo mejor, situaciones de estrés y demás, pero aquí estoy, profesor. Muchas gracias por su paciencia. Realicé aquí unas notas, profesor, acerca de mis impresiones, ¿verdad? Al leer la lectura hablando de los estudios poscoloniales, ¿verdad? Y los comentarios que, que vimos en clase. Hice aquí unas anotaciones y voy a ir compartiendo poco a poco las impresiones que tengo y las aportaciones pertinentes, ¿verdad? Al tema en cuestión. Yo creo que esta clase, profesor, nos abre a nosotros la posibilidad de pensar en una teología flexible, precisamente contextual, ¿verdad? Ese es el nombre incluso del curso. Y creo que es importante para nosotros recordar que hacer teología contextual, ¿verdad? Consiste específicamente en ese ejercicio, ¿verdad? En esa práctica que yo considero debe ser constante, en buscar la relación entre la realidad social en que se habita y la reflexión acerca de lo que nosotros llamamos o consideramos Dios. Eso es bien importante. Entonces, trayendo a la memoria, profesor, esta premisa o este eje articulador, que yo así lo veo, del curso, ¿verdad? Pues vamos a hablar ahora de lo que confiere hablar de los estudios poscoloniales. La autora, Elizabeth Roudinesco, no sé si lo he mencionado bien, ¿verdad? En el texto que usted nos compartió habla precisamente de la evolución de los estudios poscoloniales. Ella nos expone que después de los movimientos de independencia de los pueblos latinoamericanos, ¿verdad? Con el triunfo de estas batallas, pues entramos en los estudios poscoloniales. Yo creo que todos los pueblos latinoamericanos nos podemos identificar precisamente con este proceso, porque todos, en su mayoría, si no es que todos, fuimos pueblos conquistados por países europeos. En mi caso, México, pues fue por muchos años una colonia llamada Nueva España, ¿verdad? Algo que me llama a mí mucho la atención y que yo quiero mencionar es que desde pues, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se hizo la petición oficial para que el gobierno español reconociera las atrocidades que cometió la corona española en la conquista. En días pasados, el rey de España estuvo en México y se le pidió precisamente esa disculpa. Para no abundar mucho en eso, sí quiero mencionar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, comentaba que el asunto de pedir una disculpa pública por parte del gobierno mexicano al gobierno español, que éste se disculpara, tenía que ver con una situación de dignidad y de identidad de los pueblos. Eso a mí me llama mucho la atención, porque cuando hablo de estudios poscoloniales, pues estamos hablando, yo considero, de no solamente algo académico, sino estamos hablando de toda una experiencia de vida. Nosotros somos vecinos de la mayor potencia del mundo. Incluso después de México habitar la mayor cantidad de mexicanos, es los Estados Unidos quien habita la mayor cantidad de mexicanos en el mundo, rebasando los 30 millones de mexicanos que habitan en aquel país. ¿Por qué menciono todo esto? Porque bueno, antes de mencionar, ¿verdad?, todo lo que confiere a la reflexión de los estudios poscoloniales, yo creo que nosotros, hablando de mi contexto como país que se ha independizado, que es un país libre, que es un país soberano y que ya no hay alguien, ¿verdad?, que ejerza autoridad sobre nosotros, yo considero que aún estamos colonizados.
¿En qué sentido? Si bien nosotros no tenemos grilletes en las manos o en los pies, creo que tenemos un pensamiento colonizado, porque idealizamos a otros pueblos, idealizamos a otras naciones y consideramos como ideal la vida de otras potencias, menospreciando precisamente la vida, la identidad y la riqueza de nuestro país. Por eso se me hace muy interesante que en la petición que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, sin meternos en política, tiene que ver precisamente con una disculpa que reafirme la identidad y reafirme la dignidad de los pueblos. Bueno, ahora sí, mencionando esta reflexión y dándome apertura para hablar un poco más, ¿verdad?, acerca de lo que se refiere a este tema, pues voy a compartir con usted las siguientes reflexiones que mencioné aquí. Cuando hablamos de lucha, en este caso de decolonialidad, pues podemos pensar en algunos hombres que han luchado precisamente en eso. Hablamos, por ejemplo, de Nelson Mandela, ¿verdad? Un hombre, ¿verdad?, que luchó, ¿verdad?, para terminar con la segregación racial de su país, ¿verdad?, y todas las implicaciones legales y demás que se tenían en cuanto, pues, a esta segregación, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad?, un sustento ideológico para su lucha, la cual llamamos, pues, la teología de Estado. Podemos hablar nosotros, creo yo, desde dos perspectivas, hablando de la decolonialidad. Podemos hablar de todo lo que puede implicar políticamente, socialmente, ¿verdad? Pero en mi caso, profesor, por la labor que yo realizo como, pues, teólogo en formación, pero también como, pues, en la labor pastoral que yo realizo, yo creo que en mi caso me conviene reflexionar también sobre la decolonialidad y la práctica pastoral. El comentario que el profesor hacía, ¿verdad?, en cómo se justificaba la opresión de las personas, ¿verdad?, con Biblia en mano, utilizando, por ejemplo, los relatos de los hijos de Noé, de la maldición de Cam, cómo estos relatos eran utilizados para legitimar la idea de que Dios deseaba la división racial y el sometimiento estructural. Realmente, profesor, me deja mucho que pensar, porque sin duda, yo creo que la Biblia ha sido utilizada muchas veces para justificar atrocidades. Pienso, por ejemplo, en George Whitefield, este predicador calvinista allá en Inglaterra, que estaba a favor de la esclavitud, ¿verdad? Y pienso, por ejemplo, en Alejandro Wilberforce, que él, sin disparar una sola bala, pudo eliminar la esclavitud, una lucha constante. Pero pienso precisamente en eso, en cómo la Biblia es utilizada para eso. Por ejemplo, pienso cómo en las potencias, muchas potencias llamadas cristianas, creen que la conquista que tienen que realizar sobre estos pueblos es por un mandato divino, es porque Dios así lo quiso, que todo lo que pongas, todo lo que la planta de tus pies pises será tuyo. Y muchos utilizan esos textos precisamente para colonizar, para someter, ¿verdad?, para dominar a otros pueblos. Entonces estamos viendo cómo la fe, ¿verdad?, puede ser utilizada como un arma deshumanizante que pone en crisis la dignidad humana, que pone en crisis la libertad, ¿verdad? Y donde los más desfavorecidos precisamente son los más vulnerables. Entonces el discurso religioso se puede tornar en un discurso político realmente. Y yo creo que eso es algo que nosotros estamos viviendo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que actualmente es un gobierno de derecha, es un gobierno precisamente cristiano, por decirlo así, pues en base a la fe que ejercen, están intentando justificar las atrocidades que están realizando en el mundo. Ahora, continuando, porque ya casi me dan los 10 minutos, profesor, una disculpa. Frente a la teología del Estado, ¿verdad?, y a la pasividad de la teología de la Iglesia, porque realmente muy pocas veces, hablando desde mi contexto nuevamente, la Iglesia tiene injerencia o tiene algo que decir en cuanto a los temas de los cuales hablamos, ¿verdad? Me llama la atención cómo pues la clase
hizo un énfasis, ¿verdad?, en el surgimiento de la teología profética y el documento Kairos, ¿verdad? Hablando de resistencia unicitaria, ¿verdad? Nace una hermenéutica contextual, en este caso, hablando de Nelson, sudafricana, perdón, ¿verdad? La cual se define pues por 4 dimensiones: comunitaria, crítica, comprometida, ¿verdad? La cual está orientada al cambio. Eso es muy interesante porque se busca entonces una interpretación bíblica que guíe la praxis y la transformación, ¿verdad?, de la realidad social. Entonces, hablando precisamente de los estudios postcoloniales, creo que es importante el que yo pueda mencionar precisamente cuál es el objetivo de los estudios decoloniales, que es precisamente el visibilizar el conflicto de identidad y rechazar las lógicas absolutistas y universalistas, ¿verdad?, de los centros de poder. Eso es importante decirlo. El problema es precisamente cuando las instituciones oficiales, ¿verdad?, imponen una teología universal, absoluta, superlativa, ¿verdad?, que se camuflajea con un colonialismo interno, ¿verdad?, que precisamente es rampante, es agresivo a la libertad, a la dignidad. Y es aquí donde entonces la teología contextual encuentra, ¿verdad?, su espacio de trabajo, ¿verdad? Porque la teología contextual pues no busca otra cosa, ¿verdad?, más que un compromiso que permite rescatar el sentido liberador del texto sagrado y no un sentido opresor, no un sentido dominante, ¿verdad?, sino que busca entre las ruinas que nos ha dejado, ¿verdad?, pues el colonialismo, rescatar la libertad y la dignidad de los pueblos. Tengo aquí algunas preguntas para no tomar más tiempo de reflexión que yo quiero compartir con usted. Primero, lo anoté así: si nosotros asumimos, ¿verdad?, por ejemplo, hablando de las advertencias o el problema del colonialismo, hablando de la teología contextual, pregunto, ¿cómo puede la teología contextual articular sus justas demandas particulares, o lo que demanda, lo que busca, ¿verdad?, la teología contextual? ¿Cómo puede articularlas, ¿verdad?, sin caer en un aislamiento, ¿verdad?, garantizando la construcción de una comunidad solidaria y universal? Y segundo, ¿qué estrategias pedagógicas específicas se pueden implementar en comunidades locales que leen la Biblia de forma literal, ¿verdad?, para transicionar o cambiar hacia una lectura crítica y comprometida con la dignidad? ¿De qué manera pedagógicamente se puede realizar esta transición? Esta pregunta para mí es muy importante, profesor, porque orientaría mucho mi práctica pastoral, porque ciertamente es difícil a veces encontrar un camino, ¿verdad?, sin llegar al academicismo, porque yo creo que el academicismo puede llegar a no ser tan bueno dentro de una comunidad. Para los que nos dedicamos a la teología, sí, pero yo creo que nuestras comunidades, más que academicismo, necesitan una teología de a pie, en donde se camina con el otro. Entonces, precisamente, ¿cuál sería el mejor camino, hablando en términos pedagógicos, ¿verdad?, para esa transición? Bueno, profesor, yo hasta aquí dejo mi reflexión. Le mando un abrazo y le envío pronto las próximas 2 reflexiones. Gracias.